días, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone. Hoy vinimos acá a las oficinas de Simple State, hicimos un video, dos videos en el pasado en el canal, varias gente lo vio, hizo muchas preguntas, así que se nos ocurrió venir a ponernos en contacto con la empresa, hacer preguntas incómodas, preguntas que en general de cómo funciona la plataforma, cómo se ingresa a retirar dinero, los riesgos que existen, todo en general. Así que vinimos a hablar con el COO, también cofundador de la empresa. Así que lo vamos a presentar primero. Tenemos más o menos 15 preguntas que fuimos sacando de las preguntas más comunes del video y algunas que se me ocurrieron a mí. Así que vamos a arrancar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Presentate un poco. ¿Cómo te llamas? Gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es Joaquín. Como decía, sí, soy el CEO de la compañía. Básicamente me ocupo de buscar las oportunidades de inversión y de acompañarlas hasta el cierre de ciclo. Así que ese es mi rol de la compañía. Soy co-founder. Vengo de 15 años de experiencia en real estate. Hace 15 años armé una desarrolladora en Argentina, que siempre construyó en Argentina, que ha hecho más de 40.000 metros cuadrados más o menos, o sea que tiene su tamaño mediano. Hoy sigue la desarrolladora. Cuando empezamos a compartir con Gonza, mi socio, oficina, una suerte de cowork privado, surgió este concepto de Simple State. Empezamos a verlo desde la necesidad que yo veía que había en el mercado de poder invertir en real estate. Yo, como desarrollador, le vendía la mayoría de nuestros departamentos en Palermo, Belgrano, a inversores que compraban de pozo para vender más caro después, o gente que se los quedaba para alquilar. Pero en general, bueno, tickets de $100.000 para arriba, ¿no? Unidades de bono ambiente, 80, $100.000 para arriba, y había aspiracionalidad de llegar a ese negocio, pero bueno, muy poquitos podían hacerlo. Así que empecé a estructurarlo con algunos amigos muy cercanos que ponían 15, 20, $30.000 entre 3, 4 y compraron un departamento entre ellos, y ahí me di cuenta, y charlándolo con Gonza, el potencial. Faltaba algo ahí en el mercado, y ahí es que surge Simple State. Perfecto. Bueno, eso está asociado a una de las preguntas que teníamos ahí planificadas, que era cómo surgió la idea, está muy bueno. Y también, ¿qué planes futuros tienen? Arrancamos por ahí. ¿Qué es la visión de largo plazo? ¿Qué quieren hacer? A ver, con Gonza, cuando decidimos lanzar en fines de 2019, dijimos, bueno, cada uno, veíamos que había algo grande, cada uno tenía que dejar su compañía, no podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo, así que fuimos poniendo personas a cargo para poder ocuparnos 100% de Simple State. Y en ese sentido dijimos, Simple State tiene que ser LATAM, tiene que ser regional. No tenía sentido lanzarlo solo para Argentina, tenía que ser el MVP, los primeros pasos, y luego región, porque en la región estaba el mismo concepto. La gente quiere invertir en real estate, quiere resguardar su dinero, pero no puede hacerlo en montos chicos. Así que bueno, el concepto, el lanzar también es expandir. El concepto es expandir. Estamos lanzando México a fin de año. Bueno. Ya estamos en los preparativos, ya tenemos gente trabajando en México, pero oficialmente para el último quarter del año vamos a estar lanzando México, y para el año que viene, para mediados de año, la proyección es Colombia. Muy bueno. Y bueno, mi visión, yo antes de trabajar en este rubro, trabajé como ingeniero casi 8 años, así que entiendo más o menos los problemas que uno puede trabajar con toda una gorra, pero nunca llega a comprarse ni siquiera el monoambiente. Entonces está bueno que exista una alternativa, por eso que me parece interesante. Bueno, ¿qué es Simple State? Es una pregunta bastante simple, pero bueno, ya lo fuimos analizando. ¿Cómo lo definirías? Sí, para mí es la plataforma que conecta a un inversor o un microinversor con una oportunidad de inversión. Ok, eso es Simple State. Buenísimo. Y la gente se pregunta, ¿es confiable, es legal? ¿Cómo? Bien. Bueno, es una pregunta amplia. Es una pregunta amplia. Como CEO me cae, digamos, la responsabilidad de administrar eso. Si tenemos un vehículo de inversión legal en cada uno de los países donde tenemos producto. Sí. Básicamente nosotros arrancamos en Argentina porque era donde estábamos y era más sencillo al principio conseguir propiedades o oportunidades. Yo venía de varios años en el ecosistema, entonces tenía también mi relacionamiento acá. Y pronto el desafío era incorporar otros países. Incorporamos Paraguay, Estados Unidos y Uruguay. En cada uno de los países tenemos el vehículo de inversión, ya sea un trust, que sería un fideicomiso, en Argentina un fideicomiso, en Estados Unidos LLC y trust. Básicamente la gente cuando invierte en el fideicomiso dueño de la propiedad donde está invirtiendo. Ok, perfecto. O sea, uno es dueño de una cuota parte que invierte en ese fideicomiso. Es dueño de una cuota parte de una sociedad o tiene un acuerdo con la sociedad
que es dueña de esa propiedad, que lo garantiza con esa propiedad y ninguna otra, sino con donde está invirtiendo. No es un fondo de inversión, es un canalizador de inversores a una propiedad puntual y lo garantiza con eso, correcto. Es dueño de ese pedacito. Perfecto. Bueno, vamos a pregunta número 3. Muchas preguntas que me han surgido a mí cuando hice el primer video era que solamente focalizaron en Argentina. Estuve mirando la web y ahí también tienen nuevas propiedades en Uruguay, como dijiste, también se están expandiendo a otros países. Sí. Hablaba un poco sobre la perspectiva del exterior, porque más que nada para el inversor argentino que conoce un poco los temas, y es lo que a mí me llamaba bastante puntos a analizar, el tema de los riesgos cambiarios, el movimiento del dólar. Si bien los rendimientos están en dólares, pero acá las propiedades y los contratos se hacen en pesos. Entonces, ¿cómo es eso de expandirse al exterior, comprar propiedades, por ejemplo, en Uruguay, para tratar de diversificar el riesgo? ¿Cómo lo ves? Sí, en realidad, a ver, lo que vemos un poco del mercado argentino es variable. En realidad venimos de 4 años malos en lo que respecta a real estate. Ha caído violentamente el valor, como no ha pasado en otros años. Entonces este resguardo de valor nos ha costado, a nosotros ha sido un desafío como compañía poder sostener valor y generar rentabilidad en propiedades donde en el mercado estaban bajando. Nos costó, en ese caso, la fuerza de la marca nos permitió generar acuerdos nuevos en donde quizás entregamos en parte de pago propiedades, que nos permitió también hacerla valer más. Pero sí, Argentina tiene ese desafío, por ende no queríamos estar solamente en Argentina. Desde el primer momento era ese concepto. Hicimos nuestra primera base en Paraguay después de hacer un análisis, pero sabíamos que Estados Unidos era lo aspiracional y encontramos en Uruguay un negocio estable que jurídicamente es un país muy evolucionado y al mismo tiempo mantiene los valores en dólares con esa rentabilidad esperada, ¿no? Entonces nos permite ofrecer no mayores rentabilidades, sino mayores expectativas de cumplimiento de objetivo en Uruguay y en Estados Unidos. Perfecto, buenísimo. Varias preguntas que estuve viendo del video anterior era ¿cómo sacan la cotización del dólar al momento de...? Mucha gente usa Mercado Pago, sí. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. O sea, tiene pesos, se mete a la plataforma no solo también para invertir en inmuebles, muchos decían yo me meto también para cubrirme de la variación del dólar. Entonces muchos tenían preguntas en relación a qué tipo de cambio se usa, si usan el dólar bolsa, el contado con liquidación, si usan una variación de ustedes, porque algunos que ellos mandaban pesos y después se le convertían en otra cotización. Entonces había varias preguntas en relación a la cotización del tipo de cambio y si esa inversión quedaba en dólares o quedaba en pesos. Eso está bueno aclarar un poco. Bien, sí. Todos los inversores de Simple State, cuando entran en dólares, por más que transfieran pesos, digo, su inversión la van a ver reflejada en dólares, y cuando retiran dólares, en algunos casos, y en esta mención que hacías de Mercado Pago, nosotros ya estamos integrando la posibilidad de que puedan retirar pesos al mismo tipo de cambio del día que la gente que ingresa, un único tipo de cambio Simple State. No hay spread de diferencia entre entrar y salir. ¿Y qué tipo de cambio? Para responderte bien concreto, ¿qué tipo de cambio usamos? Usamos un mix entre, le llamamos dólar Simple State internamente, pero la realidad es que es un mix entre MEP y contado con liqui, dependiendo de la operación que se esté haciendo. Okay. Entonces nosotros hacemos un mix y la gente se convierte a ese tipo de cambio. Hay días que le convendría hacerlo a través del MEP por centavos. Lo que pasa es que la variabilidad muchas veces del día hace que por ahí al final del día no termines sabiendo si ganaste o perdiste. Entonces nosotros ponemos un dólar estable y lo informamos todos los días en la cuenta transparente. Entonces quien ingresa sabe que va a estar dolarizándose en ese dólar. Está bueno. Y eso es, como digo, es el mix entre MEP y contado con liqui. Perfecto. Está bueno aclararlo porque mucha gente dice, no, me movieron la cotización en el día, pero también si uno mira, yo estaba mirando el dólar antes de venir y empezó el día a 500 y ahora está a 508. O sea que hay mucha volatilidad, hay que tratar de entender la película del día y obviamente se mueven todo el tiempo, porque a veces está más arriba, ahora el contado con liquidación está como 515 o por ahí. Así que bueno, está bueno eso aclararlo. La siguiente pregunta que tengo acá es Simple State y Mercado Libre, o sea, Mercado Pago como método de depósito. ¿Cómo funcionó esa integración? ¿Cómo lo hicieron? Está activa hace mucho. Mucha gente usa Mercado Pago, obviamente analizamos ayer en el canal de Mercado Pago las tasas de interés que da. Mucha gente tiene dinero ahí, entonces lo ve como una forma fácil de depositar y retirar, incluso más que quizá cuentas bancarias y demás. ¿Cómo funcionó esa integración? Bueno, para nosotros fue un éxito como tal. Primero que pudimos captar un montón de pequeños ahorristas que estaban especificados, ¿no? en Mercado Pago, que no tiene opciones en dólares. Y en lo que respecta a integración, es la mejor integración que tenemos. Básicamente toda la inversión está automatizada. El KYC lo hace
como en cualquier otra plataforma el usuario, pero la transferencia se acredita automáticamente a través de APIs bueno. en nuestra plataforma. Sí. Buenísimo. Está bueno eso porque la integración a veces es que, si no, los bancos puede ser que tarde más tiempo en depositar el dinero y demás. Bueno, la siguiente pregunta es, con el tema de modelo de negocio de Simple State, ¿cómo logran los diferentes modelos de liquidez que ofrecen en la plataforma? Eso es algo que me sorprendió para bien a mí, que no haya solamente la típica inversión de lo que es real estate. O sea, real estate por definición es comprar algo y dejarlo por años hasta que uno realmente lo pueda vender, y si lo puede vender, y etcétera, con todos los costos de inmobiliarios y demás. Está bueno tener en lo que es el mundo inmobiliario las opciones de liquidez más corta, vi que tienen retorno mensual y demás, pero está bueno entender cómo logran eso, si tienen algún fondo para hacer frente a retiros o cómo lo logran. Bien, sí, clarísimo. Voy un poquito atrás para explicar primero por qué tenemos liquidez. Digo, un poquito lo explicabas, pero nosotros lo que nos dimos cuenta es que para hablar de un ahorrista de 100.000 pesos, 50.000 pesos, ¿no? O $100, vamos a ponerlo en dólares, no podemos hablar de términos largos como es el real estate. Hoy invertir en real estate en Estados Unidos te lleva 4 años entre el desarrollo, la valorización por tipo de fondos y la venta final. Entonces entendíamos que no podíamos hablarle a un ahorrista o a la mayoría de los ahorristas diciéndole esperen 4 años con $100, 200 o incrementando en esos valores. Entonces lo que entendimos que ese ahorrista posiblemente le iba a necesitar, que estaba ahorrando con nosotros, no era un inversor y no tenía la cabeza de inversor a largo plazo, sino que era una persona que estaba buscando un refugio para sus ahorros. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que generar liquidez o opciones de liquidez. Nosotros vamos de la opción de liquidez más agresiva que tenemos o de mayor liquidez, que se llama Retiro Flex. A partir de los 90 días el cliente puede optar por irse y en 72 horas hábiles, aclaro, porque a veces hemos tenido, se le acredita la plata ya en su banco. En ese formato nosotros tenemos topeado hasta el 20% del producto, por ende, para evitar que haya corridas, porque nosotros no podemos tener liquidez infinita. Bueno, o sea, lo que quiere decir básicamente es que, lo que entiendo es que no dejan que todos inviertan ahí, porque si no después se quieren ir todos a la vez y no pueden. Claro, nosotros, para que se entienda, el 10% de los productos que tenemos hoy, de toda la cartera que administramos de propiedades, tiene ese formato de Retiro Flex. Y de ese 10% solo el 20% se puede ir, o sea que el impacto en la compañía es el 2% de todo el GMV que tenemos. ¿Sí? Bueno. Así que eso es clave. ¿Y cómo lo hacemos? Ese 2% lo tenemos encajado en un activo líquido. Porque tenemos que salir a responder rápido en 72 horas, no podemos hacerlo vendiendo propiedades. Atrás la propiedad subyacente es la misma y posiblemente hasta encuentran la misma propiedad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un desarrollo en Estados Unidos que es un desarrollo de $1 millón. Entonces vamos a captar 20% de ese dinero o 10% de ese dinero a través de Retiro Flex, que es con esta liquidez, y una parte con renta final, que le llamamos nosotros, que es el gente que va a esperar hasta el final. El producto es el mismo. La diferencia es que en Retiro Flex el cliente va a poder retirar anticipadamente. Nosotros lo vamos a usar con el encaje, lo vamos a pagar y vamos a volver a listarlo para que alguien pueda tomar ese lugar. El activo no se modificó, lo que pasó es que cambió de nombre o de titular el dueño. Claro, o sea, como que ustedes se enfrentan al retiro, pero después el que quiere entrar le venden esa participación. Está bueno porque, lo primero que se vende es esa participación. Está bueno entender eso porque mucha gente pregunta quizás cómo lo logran. Así que está bueno. Y justo esto viene a una pregunta picante. ¿Qué diferencia Simple State de experiencias complejas pasadas? Analizamos el canal, está desde 2016, así que venimos viendo todos los modelos de negocio. Ha pasado, por ejemplo, ese socio, mucha gente se quemó con el producto y después es normal que tenga, por así decirlo, reticencia a invertir en algo similar. Así, ¿cómo ustedes se diferencian? ¿Qué diferencia hay? O sea, está bueno hablar un poco sobre eso. Nosotros lanzamos en 2019 la empresa, o sea que ese socio estaba en auge absoluto. De hecho, era una de las empresas que más mirábamos en adquisición de clientes. Creo que estaba haciendo bien las cosas en ese sentido. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en ese socio? Ese socio era un marketplace. Básicamente listaba oportunidades de inversión de todo tipo. Podían invertir en una panadería, en una fábrica de carteras, literalmente lo digo porque existía la máquina expendedora, no sé. O cualquiera podía elegir ser socio de un negocio de riesgo, ¿no? De riesgos variables. Entonces, lo que nosotros sentimos y no nos gustaba en aquel momento y aprendimos, lo tomamos como aprendizaje de lo que pasaba en ese socio era, no estaban concentrados en un negocio, nosotros estamos concentrados en real estate, somos especialistas en real estate, no somos especialistas en ninguna otra industria que no sea real estate.
Entonces podemos tener mucho más limitados los riesgos y mucho más analizados las opciones de inversión. Es aburrido el real estate, digo, lo voy a aclarar, digo, lo sabemos todos, es estable, aburrido, pero al mismo tiempo es seguro, por el mismo tiempo, digo, no va a duplicar su valor de un año al otro, no va a pasar, digo, eso es la bolsa, nosotros no vamos a captar ese inversor que quiere tradear, porque somos aburridos en ese respecto. Ahora, lo bueno, al mismo tiempo que lo que nos da ese sentido es que somos estables y respaldamos con un activo físico real. Ese socio, nosotros vimos que se dispersó en los modelos, soltó la administración de esos proyectos, no tenía injerencia, básicamente le decía a un inversor, los conectaba, le decía, ¿querés invertir en esta panadería? Hacelo, pero ese socio no tenía injerencia en ese negocio. Entonces era muy difícil que ese riesgo no exista. Y no comunicó bien esos riesgos al inversor, porque si el inversor lo hubiera sabido, quizás no quería invertir ahí. Y si no, si lo hubiese sabido, no se hubiera quejado en el momento en que esa panadería no pagó. Sí, porque al final son riesgos de un negocio, o sea, lo que a veces siempre hablamos, también pasa con empresas chiquitas de la bolsa, a la gente le gusta invertir en small caps o cosas que recién arrancan, y la realidad es que todo negocio tiene un riesgo, además de lo que es riesgo operativo, riesgo financiero, riesgo de tipo de cambio, un montón de cosas, y está bueno lo que decís vos, porque si vos pones dinero en un negocio que es operativo, a esa empresa empieza a ir mal, pierde dinero y después se puede fundir. Entonces, si no es real estate, mucha gente al final tenía quemado el nombre de la marca de ese socio, como que fue lo que pasó. Entonces está bueno aclararlo eso. Y vamos a la siguiente pregunta, es ¿cómo pueden asegurar una rentabilidad en dólares? ¿Cómo les afectaría una caída en el mercado inmobiliario? Eso, otra pregunta más. Nosotros aseguramos rentabilidades solamente en Retiro Flex, porque la gente puede retirarse anticipadamente. Entonces, en ese caso, como puede no esperar al final, claro, tiene una rentabilidad que nosotros lo vamos a recomprar. En realidad, lo que le decimos es, y legalmente lo que funciona, es que nosotros le recompramos la parte. Simple Estate le recompra la parte. Entonces, pacta un precio de recompra en caso de que quiera irse el inversor. Legalmente eso es lo que sucede. Entonces, ahí Simple Estate es quien corre el riesgo de que al final del ciclo, si ese 6% que se pagó en el Retiro Flex quedó por arriba, quedan en pérdida, pero se lo absorbe. Exacto, absorbe la empresa, recuerden, 10% del total de la inversión, ¿no? Entonces, está acotado y lo entendemos como parte del negocio. También, si hay un valor adicional y la propiedad se vendió al 10%, ese 4% también es de la empresa. Claro, entonces, compensan con el otro. Exacto, nosotros lo que hacemos ahí es poner producto variable, claro, para tener bien atomizada esa cartera. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a riesgo del negocio, ¿no? Está bueno. Bueno, eso está bueno aclararlo. Mucha gente dice, no, me aseguran. O sea, acuérdense que estamos en un mundo variable. Los mercados, incluso inmobiliarios, sube, baja. Así que hay que tener eso siempre en mente. Uno intenta obtener un rendimiento, pero como bien dijo, o sea, el producto de Retiro Flex está asegurado. Los otros puede ser que dé un poco menos. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta, ese tema. Hay algo, sí, te agrego algo porque, digo, también, o sea, nosotros, si bien somos una empresa joven, también tenemos nuestra trayectoria, ya más de 30 y pico de propiedades se han vendido y hay ciclos cerrados, digamos. La gran mayoría han tenido cumplimiento dentro del rango, y acá, claro, nosotros damos rangos estimados, claro, que es entre un valor, vamos a poner entre 10 y 12%, entre 15 y 20 meses. ¿Por qué? Porque es en el momento que nosotros sentimos que va a estar madura, o analizamos que va a estar madura esa propiedad para venderse, en el mejor momento de equilibrio entre valor y tiempo. Entonces, esa es la ventana que tomamos. Entonces, puede ser que saques el mayor rentabilidad en el menor tiempo o al revés. Lo que sí nosotros no podemos hacer anticipadamente es vender por debajo de esa rentabilidad. O sea, si vamos a un proyecto de 24 meses y aparece un cliente a los 12 meses, si la rentabilidad es superior a la esperada, vendemos. Claro. Si es inferior, no tenemos autoridad para vender y nos lo marca ya el fideicomiso madre del desarrollo. O sea, para no perjudicar al inversor que tenía ganas de esperar y sí, mantener. Está bueno, o sea que no es para que no vendan anticipadamente solo para desprenderse del producto. Exacto. ¿Y ustedes ya compran de pozo? ¿Mejoran? ¿Cómo es esa parte? Sí, en realidad hemos ido evolucionando en los negocios, vamos todo el tiempo buscando inversiones en real estate. En algunos proyectos compramos de pozo y esperamos que el desarrollador los termine, no construimos nosotros.
En algunos proyectos somos socios del desarrollador como marca, como empresa para auditar y para controlar y eso sucede cuando tenemos una porción mayor. Sí, como el avance de obra y demás. Exacto, que se vayan dando los hitos que tienen que ir cumpliendo para que nosotros controlemos ese avance. Y algunos proyectos compramos terminados y solamente los rentamos, por ejemplo. Entonces, hay de todo tipo de proyectos, cada uno tiene sus especificaciones. El último, no sé, en Uruguay compramos tierra para construir unas casas, entonces nosotros listamos la tierra y la gente está fondeando la tierra ahora y luego va a haber un nuevo negocio, va a ser listar la construcción de las casas. Claro. Y entonces van a haber los dos negocios y posterior la venta va a ser por cada propiedad. Claro, perfecto. Bueno, vamos a lo siguiente que es, ¿existe alguna regulación en el mercado, estructura legal? Medio que ya lo hablamos, pero ¿cómo sería eso? Sí, nosotros no estamos alcanzados por la regulación de CNB, y claramente elegimos no entrar en un modelo de regulación de CNB. Básicamente lo que no podemos tener es mercado secundario, porque ahí sí, claro, la ley diría que deberíamos estar regulados. Como no tenemos mercado secundario, no necesitamos estar regulados, porque definitivamente somos un fideicomiso de administración, o sea, legalmente es un fideicomiso de administración de propiedades en cualquiera una de los países donde estamos, y entonces se administran propiedades que son de los inversores. Está bueno. Ahora, no tenemos mercado secundario. ¿Qué sería mercado secundario? Que lo aclaro porque... Sí, claro, el que quiere salir antes, el que quiere pero salir, ustedes lo logran con el retiro flex. O sea, el mercado secundario es que nosotros listemos esas cuotas partes de cada uno que está invertido y que alguien las puede ir comprando. Sí. Eso no lo hacemos. Retiro flex hay un pool nuevamente, ¿no? Pero no... Pero entre ustedes, es entre ustedes y el inversor. Y el inversor, exacto. Es como, y para que se entienda bien básico, es como si ustedes comprasen un departamento individualmente y luego el mismo desarrollador les dé la opción de recomprárselo si no están de acuerdo o si se quieren ir antes de que se termine. ¿Está bien? Está bueno porque a veces yo me acuerdo cuando estaba socio de que la gente se compraba entre sí pero perdía como un 30% en el medio, o sea, había un mercado secundario además de todos esos problemas. Bueno, está bueno la aclaración. ¿Cómo funciona el servicio al cliente? He visto algunas preguntas ahí en el comentario, ¿cómo lo trabajan? Si tienen gente, si lo tercerizan. Sí, recuerden, estamos evolucionando todo el tiempo y somos 70 personas en la compañía, o sea que hemos crecido bastante y nos hemos equivocado en todos los procesos, entonces también lo admito porque Customer Experience nace porque en un momento empezamos a tener muchos clientes. Antes había asesores que atendían comercialmente a los clientes y también les daban luego el seguimiento. Eso escaló, entonces no podíamos tenerla de manera manual porque el cliente ahora viene digitalmente y convierte digitalmente y automatizado. Entonces lo que pusimos es un área de atención al cliente que trabaja en horarios laborales, o sea, muchas de las quejas que tenemos es que el sábado, domingo no estamos respondiendo o los feriados, ya lo resolveremos. Hoy no tenemos atención en fuera de horario laboral, pero atiende tanto por chat o por mail a todos los clientes. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿qué riesgos existen al invertir en Simple State? Yo acá en el canal trato de hablar no solamente de las rentabilidades y demás, sino también ver los riesgos y después que cada uno analice si le sirve o no le sirve. Aprovecho a tirar un disclaimer de que esto no es una recomendación o asesoría. Acá en el canal traemos un montón de alternativas, después cada uno tiene que hacer su propio análisis, ver si es acorde a su horizonte de inversión y demás, para ver si está acorde a eso o no. Entonces, hablando de riesgos, ¿qué...? Bien, a ver, como digo, lo primero es que hay variabilidad de tasa, que es un poco como lo comentaba, sí. O sea que esto se va a dar al final del ciclo, o sea, si alguien invierte en renta final, al final del ciclo va a terminar de encontrar cuánto terminó rindiendo ese negocio. Es real estate, entonces, si bien la variabilidad es lenta y deberíamos ser lo suficientemente especialistas como para no equivocarnos tanto, nos podemos equivocar y puede ser que la variabilidad sea para arriba o para abajo, mayor o menor, a lo esperado. En lo que va, digamos, del transcurso, nosotros hemos tenido 3 o 4 propiedades que han pagado por debajo del ratio esperado, no en tasa sino en tiempo, que se nos han pasado 3 o 4 meses, y algunas 2 o 3 que han pagado extra. Justo acabo de cerrar ayer una que se vendió extra a lo que esperábamos. Como el inversor es parte de esa inversión, lo que de extra también es del inversor. Claro, está bueno. Bueno, está bueno también aclararlo de que esto no es matemático, en el sentido de que hay un montón de cosas atrás y que a veces uno cuando se mete en cualquier tipo de inversión puede ser que le vaya bien, que le vaya un poco por debajo, pero es parte de los riesgos de invertir. O sea, estamos de acuerdo en ese que hay que tenerlo en cuenta. No es que va a salir 8,3 y se va a vender en el mes 13 porque si no encontrás un vendedor en ese momento lo vendés en 2 meses después.
Bueno, ¿cómo actúan en el caso de que un desarrollo no se complete? Eso es algo que a veces pasaba o que no cumpla la desarrolladora, es algo que veo yo que puede ser un riesgo potencial. Sí, a ver, como digo, nosotros sin duda es un riesgo potencial que nosotros, digo, es uno de los primeros riesgos que queremos mitigar, que viniendo del rubro lo entendemos muy bien. Lo que hacemos es cada vez que hacemos una inversión, hacemos auditoría de avance y en general, diría, no digo en el 100% porque en algunos casos de desarrollos muy grandes no lo hacemos, en general tenemos grado de avance de cláusulas para ir inyectando nuevo capital que nos permita también ir traccionando en ese avance. Excelente, bueno, entonces más que nada resumiéndolo sería como ir viendo cómo va avanzando y actuando en ese momento. Claro, ¿sí? lo que no queremos es que de repente al último minuto llamar 2 años después y ver cómo está nuestra claro. propiedad y encontrarnos que no se hizo nada, ¿no? Claro, exactamente. Sí, o sea, acá hay una realidad. Si bien el inversor es quien corre el riesgo de inversión en ese activo, digo, porque está invertido realmente en un activo y no en un fondo de inversión, la marca es la primera que se golpea. Sí. Entonces, construir marca es muy difícil, lleva mucho tiempo, lleva mucho equipo. Entonces, la verdad es que dejar caer la marca o manchar la marca por nosotros haber hecho mal el trabajo sería realmente muy sonso, porque la inversión que estamos haciendo como compañía es muy grande. Claro, está perfecto. Para generar esa confianza. Buenísimo. Algunas preguntas que la gente dijo, ¿se paga impuestos? ¿Hay algún tipo de impuesto? Sé que quizás vos no sos contador y demás, pero para que tengan más o menos la idea de si tienen que pagar impuesto a la ganancia por los rendimientos, cómo funciona, si hay algo en general, así que tienen que tener en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta. Creo que en todas las inversiones lo tienen que tener en cuenta, pero en particular voy a hablar solo de Simple State. La rentabilidad ganada es del inversor, no es de la compañía que distribuye ganancias, ¿está bien? Entonces el inversor es quien está ganando plata con nosotros, no es la compañía que gana plata y distribuye parte de esas ganancias. Sí, parece lo mismo, pero no es lo mismo. En Puerto no, impositivo, ¿por qué no es? Porque el responsable de tributar por esa ganancia es el inversor. ¿Y por qué no puedo hacer una respuesta universal? Porque podemos tener inversores que están alcanzados ya por ganancias, entonces por más que ganen $10 van a tener que tributar por ganancias la alícuota que les corresponda, y vamos a tener un montón de inversores, seguramente la mayoría de los inversores chiquititos, que hoy no están alcanzados ni por ingresos frutos, ni por ganancias, ni por bienes personales, entonces no van a tener que tributar por ese. Lo ideal es, digamos, y sobre todo quienes tributan hoy, están alcanzados ya en el tributo de ganancias, que puedan preguntar a su contador, porque ya tienen un contador porque ya lo están haciendo, ¿no? Pero es caso puntual y muy particular. Perfecto, bueno, está bueno saberlo, entonces sería básicamente cada uno tiene su propia condición fiscal, si es autónomo, lo mismo que sea contratista, que si trabaja bajo relación de dependencia, así que básicamente eso tiene que hablar con el contador de cada uno. Está buena la pregunta. Y sobre la app de Simple State, vi que había un par de preguntas. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Focalizan en la experiencia de usuario? ¿La piensan integrar con cripto? Un poco de la app. Bien, buenísimo, sí. Nosotros estamos, tenemos un equipo de tecnología, somos una empresa tecnológica, somos una startup. 100% culturalmente y porque la tecnología es lo que permite que escale esta compañía. Estamos, a ver, ¿qué puedo spoilear? Sí. Todo lo que se puede decir. Estamos yendo a incorporar blockchain, ¿no? Pero no al mundo cripto. Claro. Aclaro, ¿qué significa? Simple State no va a estar teniendo tokenización como si fuera una moneda que pueden trasladarla o listarla en MetaMask. Va a ser una cuestión tecnológica de tener blockchain de respaldo en nuestra compañía, básicamente que sea más seguro todo lo que es el backend y más trazable toda la operación de compra y venta. Bueno, bueno, bien. ¿Y el tema de la app, eso la desarrollaron para que la gente trate de usar la app o prefiera la web? Hoy nosotros todavía no somos app, solamente tenemos la plataforma que se opera en web. Vamos a incorporar el próximo tiempo app y varias mejoras más para que la experiencia del usuario. Nosotros lo que queremos es que el usuario pueda operar con nuestra plataforma, utilizando sus fondos libremente, de lo más flexible posible, sus ganancias o su retiro, en caso de que sea retiro flex, sin tener que trasladarla al banco y del banco para usarla. Entonces vamos a ir haciendo toda la integración necesaria para que algún día puedan tomarse un café y pagar con Simple State. Estaría buenísimo. Bueno, y ya para ir cerrando, más una pregunta más macro, global, en el canal hablamos de Estados Unidos y fintech globales, o sea,
¿qué piensan de la caída del mercado inmobiliario de Estados Unidos, producto de la suba de tasa de interés de la Reserva Federal? Esto es más técnico, financiero, pero ¿cómo piensan que impacta el modelo de negocio? Si uno mira los REITs que son en Estados Unidos, vemos que hubo una caída bastante violenta. En general, la suba de tasa de interés afecta a todo lo que es deuda, así que quería ver que si tienen alguna visión de eso, cómo les afecta a Latinoamérica. Claramente, a ver, nosotros decidimos ingresar al mercado estadounidense hace 1 año y medio aproximadamente. Ya empezábamos a ver esto de la subida de la inflación que iba a impactar en la subida de tasas. Fuimos muy precavidos en este sentido y analizamos mucho. Yo viajo generalmente 1 vez por quarter a Estados Unidos a evaluar las propiedades que ya tenemos y a buscar nuevas oportunidades. Lo bueno o la buena noticia es que en la Florida, donde nosotros estamos invirtiendo en particular ahora, la subida de tasas que impacta en que caigan las propiedades, y aclaro porque digo, claramente lo tenés claro, pero por ahí no todos del otro lado. Estados Unidos es un mercado en que las propiedades se compran con préstamos, entonces si el préstamo se pone más caro, el mismo salario no permite pagar la cuota de la misma casa. Entonces tiene que o comprar una casa más barata o la casa tiende que bajar de valor porque si no, no va a encontrar un usuario. Algo parecido a lo que pasó acá con los créditos UBA. 100%, nada, pasa que acá lo vimos 2 años, o sea que quien no vivió en eso, pero bueno, en el crédito UBA pasó eso, de repente subió un poquito, cambiaron las condiciones, subió un poquito la tasa, ya muchos quedaron fuera de poder comprar y eso hizo que la propiedad no pueda seguir valorizándose como se estaba valorizando. Bueno, en este caso la migración que hubo de estados más ricos al estado de la Florida post pandemia compensó muchísimo esa baja. Básicamente el usuario, el que vivía en Miami más céntrico tuvo que ir mudándose a la periferia para encontrar opciones de alquiler que pudiese pagar. Alquiler o renta, en definitiva, alquiler o compra van de la mano. Nueva York, la costa oeste empezaron a migrar a la Florida, que es un estado barato en comparación con esos. Para nosotros es carísimo, pero en comparación a esos estados es barato, y entonces empezó a encontrar un nuevo público con mayor poder adquisitivo que hizo sostener el valor de las propiedades. Bueno. Y ven que ahora si se frena un poco la suba de tasas, eso podría parar un poco, calmar un poco las aguas, porque ahora parece que Powell está ahí un poco más. ¿Qué esperamos que suceda? Por un lado, esa fue una gran razón por la cual no subieron. Otra parte fue que hubo una inflación durante un año de 10%, entonces por ahí la propiedad mantuvo su valor, que es caer 10% en definitiva. Pasa que como nosotros nos medimos en términos de dólares y pensamos como que el dólar es la moneda que no tiene inflación y lo medíamos en términos de dólares, en realidad haber ganado 10 es haber quedado en 0 de algún modo, pero nominalmente la propiedad no cayó. Entonces, bueno, esas son las 2 razones que sostuvieron los valores en Estados Unidos. Esto pasó de algún modo porque ahora, en estos días se dio a conocer la inflación del 3% en Estados Unidos. Recuerden, llegamos casi a 10%, 9 y pico. Ahora estamos en 3, por ende lo que se esperaría en el corto plazo es que la Fed o no aumente o aumente por última vez la tasa, porque era el plan, pero que después empiece a bajar. Entonces espero que en 2024-2025 bull market, ¿no? Creería que en casi todas las industrias real estate no va a estar exento de eso. Claro, bueno, eso para llevarlo a términos de acá de Argentina, yo estuve averiguando un poco del mundo inmobiliario y es como ver, no sé, si averiguás en Bariloche o toda esa zona, como que el mercado inmobiliario mucho no cayó, porque hay mucha compra. Depende mucho de dónde se migra quién, o por ejemplo, no sé, lo que pasó acá en el centro de Retiro, se cayó todo, pero no sé, en los countries aumentó mucho la demanda. Entonces, lo que le está contando es que, por ejemplo, en la Florida es algo que pasó, por ejemplo, en los countries, de que mucha gente con la pandemia se quería vivir en un lugar más tranquilo y eso hizo que el precio se sostenga en un mercado bajista. Entonces, pasa a veces que no es lo mismo analizar el capital que la costa, que Bariloche o que Córdoba. Entonces, eso está bueno. Bueno, creo que hicimos bastantes preguntas, un poco las principales, estuvo bueno, así que creo que si te da menos que quieras agregar algo. No, buenísimo esta nota, estamos para cuando quieras, para hablar de real estate, simple estate o real estate en general, digamos, estamos disponibles. Bueno, gracias a todos por haberlo visto, acuérdense, suscríbanse, compártanlo, si tienen alguna duda dejen en los comentarios. Así entre todos nos vamos ayudando y quizá en un futuro hacemos un nuevo video analizando los proyectos y demás para ver cómo fue performando y demás. Así que hasta acá llegamos, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.